Muy buenas, queridos amigos de Paz TV. Bienvenidos a este nuevo programa del Puente, que va a tener el gusto de conversar sobre el nuevo siervo de Dios del Perú, el padre Serapio Rivero Nicolás, padre Riverito. Y para hablarnos de él está con nosotros un hermano suyo, entrañable, que nos ha dado un libro para conocerle mejor, la biografía. Padre Agustín Crespo Sumel, que ha escrito el libro El Padre Serapio Rivero Nicolás, Padre Riverito, el agustino que hizo de la sencillez camino de santidad. Muchísimas gracias, Padre Agustín, y bienvenido. Gracias. Bien, y muchas gracias por haberme invitado para poder llevar a otras personas que de otra forma no lo podrían conseguir tan fácilmente, el poder llevar el conocimiento de este agustino que creo que es una bendición del Señor hoy día, no solamente para los agustinos ni para los religiosos, sino para los sacerdotes y laicos. Porque de hecho, él a los exalumnos les dejó la impresión de ser un padre de verdad, que les quería de verdad, que les atendía con todo el corazón. Y ellos son los que están llevando adelante todo y los que le conocieron allá en Chosica. Padre Agustín, me gustaría que nos diga cuándo le conoció usted a él y que nos hable un poquitito de su vida, pero ahora del autor del libro. Así. Riverito. Muy bien, vamos a ver, yo lo conocí muy tarde, porque yo vine al Perú ya jubilado, civilmente. Recién jubilado me mandaron a trabajar al Perú para vivir la jubilación. Entonces llegué al Perú y él estaba ya comenzando con problemas. Yo llegué en 1998. 4 años después murió él. Le conocí poco. En los ratos que nos reuníamos todos para celebrar cumpleaños, para celebrar alguna fiesta, en eso nos reuníamos y yo, pues la verdad es que me percaté de que era un hombre algo distinto por algo que a lo mejor luego lo diré. Es que se dejaba ganar, se hacía querer de verdad. Y es lo que vivieron los alumnos de su tiempo y lo que han vivido la Legión de María especialmente en Chosica, pero todos los que se acercaban allí, a las parroquias. Era un hombre que se ganaba a las personas. Él nació, por si quieres algunos datos así biográficos, él nació un 14 de noviembre de 1917. A falta de unos días para cumplir los 85, murió en el mismo mes de noviembre, día 24, que ese año se celebraba el domingo de Cristo Rey, cosa que él, unos meses anterior, ya había anunciado que sería fantástico el morir ese día. Y el Señor se conoce, o que se lo había indicado de alguna forma, o que él lo intuía. Y así fue, y de forma así repentina fue la muerte de él. Sus padres tuvieron 3 hijos, él el mayor, una niña que murió pronto, y un hermano que se casó, Bartolomé, que se casó con Carmen, y que tuvieron 6 hijos. Que sí viven 5 todavía de los hijos, sobrinos del padre Rivero. Con algo menos de 12 años entró los agustinos, porque entonces solíamos entrar a edad muy temprana, con algo menos de 12 años. Entraron 70. Cuando pasaron al noviciado eran 30.
¿Cómo se llamaba la casa, Padre Agustín, la casa donde iban, el postulantado, donde El comenzaban? postulantado estaba en nuestro seminario de, antiguamente, Collanza, Valencia de Don Juan, en la provincia de León, provincia en la que nació él también, en un pueblo que se llama Bercianos. Y allí es donde hizo los primeros años, estudiando con sus compañeros, niños todavía, y en el 33 pasó a Valladolid, al convento que tenemos allí, los Agustinos Real Colegio Seminario. Los famosos filipinos. Eso es. Así se llama la calle también, de Filipinos. Y ahí estudió la filosofía, digámoslo así, en bloque en general, filosofía. Hizo el noviciado antes de la filosofía y después, por los avatares de la Guerra Civil Española, pues él siguió con la teología y allí la terminó en el Escorial. Porque nosotros los agustinos, desde hace ya bastante tiempo, atendemos y cuidamos el servicio religioso y algo más que religioso, incluso de cuidar de las cosas en el monasterio del Escorial. Y ahí ha estado en el canal un gran amigo, el padre Javier Campos Fernández. Claro, claro, el padre Javier Campos, que lleva al Perú en su corazón. Yo le dije hace poco a ver si iba a venir este año. No me ha contestado a eso, pero él sigue ahí trabajando, en concreto el tema de la historia de Perú. Por eso es colega tuyo. Sí, allí en ese monasterio. Luego, ordenarse sacerdote fue el 21 de marzo de 1942. Se ordenó, aunque estaba estudiando, terminando en el Escorial, pero lo ordenó Eijo Garay en Madrid, en la capilla del seminario de Madrid. Allí es cuando lo ordenó sacerdote. Él lo había ordenado ya antes de diácono. Y luego ya, al año 43, ya lo mandaron para aquí. Fue Dios el que lo trajo, porque el provincial quiso llevarlo a Colombia, pero por problemas de la visa cambiaron y lo mandaron para el Perú. Y aquí llegó a Lima el 1 de junio de 1943. Y de nada más llegar, lo destinaron a Chancay, donde teníamos nosotros los estudiantes también jovencitos aquí en Perú. Pero luego al año siguiente, a mitad del año, del mes de marzo del año siguiente, el 44, lo destinaron a Chosica y allí ha estado toda su vida. Toda su vida. Verdad es que los año y 3 o 4 meses últimos, menos algunas visitas relámpago que hizo allá a Chosica, todo los pasó aquí por cuestión de la salud, de la enfermedad. Estaba ya grave y ya, por atenderle mejor y adecuadamente, se le trajo a Lima. Él ha sido profesor, ha sido también vicepárroco, creo, o vicario parroquial, ¿no? Cuéntenos un poco cuáles han sido como las misiones que él ha ido desempeñando. En Chosica son las dos que seguimos teniendo. Colegio Santa Rosa y parroquia. Entonces teníamos varias parroquias en Chosica, todavía cuando llegó él. Actualmente la que tenemos llevando nosotros directamente, es la de Santo Toribio. Y él trabajó en Santo Toribio y también mucho en la de Lourdes, la parroquia de Lourdes de Chosica.
Y esas fueron sus grandes labores. Colegio donde los alumnos hablan de él maravillas como formador, padre para ellos, educador de primera y dedicado totalmente a ellos, que les metió en el corazón los grandes amores que tenía el padre Riveterito, a veces aprovechando el recreo entre clase y clase, allí con sus revistas de misiones, sus revistas y estampas sobre la Virgen y todo eso, allí va haciendo él su tarea también complementaria en la educación. Y luego no digamos con las filas de alumnos que, como dicen algunos que provienen del colegio, nunca dejó sin confesar a ningún alumno del colegio, por larga que fuese la fila. Nunca dejó ni uno de confesar. En el colegio lo adoran. Los exalumnos de aquella época lo adoran. Es que, como dice alguno, lo que soy como persona se lo debo a él. Lo que soy como persona. Y luego la trataría en la parroquia. En la parroquia donde se dedicaba sobre todo a hacer la tarea que el párroco le encomendaba, porque él nunca fue párroco, como tampoco fue nunca director del colegio, no fue como mandamás de esas instituciones, pero fue un peón de primerísima, que es necesario. Un peón de primerísima es necesario. Y eso fue el padre Riverito. Pero cuando le necesitaron también se puso al frente, ¿verdad? Que estaba siempre dispuesto para lo que la obediencia, ¿verdad? Le pidiese, creo. Sí, sí. Él en concreto, en cuanto a responsabilidades en la parroquia, una vez ya lo pusieron, bueno, en ausencia del párroco, lo pusieron, cuando se ausentaba el párroco, siempre lo ponían a él. Hay cantidad de documentos que él mismo conservó, donde el obispo, entonces de Lima, le destinaba a que fuese suplente durante ese tiempo. Pero luego tuvo sí ya una responsabilidad mayor, pero nunca fue párroco, como tampoco director del colegio. Él servía a todos. Servía a todos. Esa idea que tanto recalca el Papa actual, él la vivió maravillosamente, maravillosamente. Servicio. Por eso cuando a un compañero le echó en cara, y también los religiosos tenemos nuestras deficiencias, un compañero le echó en cara, no sirves más que para suplir. Para mí fue el mejor piropo que le echaron a Riverito, porque siempre estuvo sirviendo y de corazón, con toda su alma, a los demás. Y en esa actitud es como él se ganó al pueblo. Alumnos del colegio, a los de la Legión de María, a los que atendió durante años, y al pueblo. La persona de saber hacer bien lo que hace todos los días. Una iglesia que no sirve, dicen, no sirve para nada. Y un sacerdote que no sirve para nada. Por eso Sí. el padre Riverito nos sirve tanto, ¿no? Creo que disfrutaban los alumnos también con las clases de astronomía, ¿no? Y no es porque él estuviese en la luna, sino porque... Él dio geografía, lengua y otra de estas, así como asignaturas que siempre se han dicho sencillas. Pero él probablemente desde pequeño, cuando antes de ir al seminario acompañaba a su padre a cuidar a los gatos
de las familias del pueblo en el verano, que no volvían a dormir a casa, dormían bajo las estrellas, y probablemente de ahí le vino la afición a la astronomía. Y entendía, por lo que dicen todos que le conocieron, que entendía bastante. Estaba al día de cómo iba la cuestión del tiempo y de todo eso. Y les enseñaba a conocer las estrellas, a los que eran internos, porque los internos dormían allí, y entonces las noches claras a enseñarles astronomía. Padre, usted le dedica varios capítulos a esta servicialidad, caridad con los pobres y necesitados, el amor también a las misiones. Sí, el amor a las misiones era enorme en él. Date cuenta que él había nacido como agustino en una provincia que nació en Misiones y que ha seguido toda su vida como misionera. Ahora, hace 2 años se han unido todas las 4 provincias de España y es la provincia otra de San Juan de Sahagún. Pero la misión esta nuestra, de los que éramos de Filipinas, lo mamábamos porque era la razón de ser. Porque en Filipinas surgió la provincia y se volvió después de tiempo a España, después de siglos, se vino a España para fundar Valladolid, el convento de Valladolid, para llevar vocaciones allá. Entonces todos hemos soñado siempre, estando allí en la formación, con las misiones. Y él era un enamorado de las misiones. Y por eso él se ofreció voluntario para ir a China, donde todavía no nos habían expulsado los comunistas. Se ofreció para ir a China. Pero luego dijo, donde el provincial quiera. Pues alguna vez alguno le tomó un poco el pelo, por el poco pelo que se le iba quedando, y le dijo, está en cuarto menguante su frente. Y él lo tomó jocosamente, porque es uno de los aspectos también que supo cultivar Riverito. La naturalidad y ver la parte alegre de la vida. El buen humor, ¿no? Ahí le dedica algún capítulo, ¿no? El buen humor que manifiesta incluso en las cartas también, que en el libro acertadamente incluye, ¿verdad? Para concretarlo, ¿no? Sí, sí. Él, por ejemplo, cuenta a su familia varias circunstancias jocosas que le tocó vivir. Y una vez se los contó para que no lo tomasen como que él era muy serio con los alumnos y todo eso. Les decía en la carta, mirad, a mí los pequeñitos me llaman Riverito. De ahí que nosotros en Lima, en Chosica, todos le llaman Riverito, y por eso hemos visto que para la misma promoción de la causa, lo mejor es llamarle lo que llevaba en su alma, que era un pequeño ribero, un riverito. Y así tienen momentos de jocosidad aquella señora que fue a casarse, la señorita, bueno, que fue a casarse, y la madrina estaba al lado. Uno de los grillos que abundan mucho por Chosica al menos, se le posó en la rodilla a la madrina, lo botó así con la mano, el niño que estaba a su lado que lo quiere pisar y él salta al ramo de la novia, saltó. Y entonces dice que fue la juerga. Las risas, el espanto que se llevó la novia al ver que se posaba en el ramo suyo. Y así es como él va haciendo de la vida, de cuando le dieron un pitillo, vamos, le pusieron un pitillo en la boca, nunca fumaba, le pusieron un pitillo en la boca y uno que tardaba en sacar fotografías, a lo mejor 5 minutos, en unos segundos le hizo una fotografía. Y esa la conserva con cariño, con recuerdo, por sus hermanos. Da gusto ver cómo estos
contraste, pero sobre todo este equilibrio, ¿no? Este equilibrio, esta sencillez, humildad. A mí me impresionó mucho lo que usted nos compartió después de la comunión, en la acción de gracias. Y me gustaría que nos rescate su amor por la Eucaristía, las visitas al Santísimo, cómo compartía esto también y su tierna devoción a María, ¿no? Los dos. Él fue un hombre, entre los grandes amores, la Eucaristía, su sacerdocio. Y el sacerdocio en la Eucaristía y en las filas enormes, enormes, para confesar a todos los de Chosica. Fue inmenso. En la Eucaristía se pasaba muchas horas ante el Santísimo. Sobre todo en eso le recuerdan también en la principal iglesia, que es Santo Toribio, la que mantenemos ahora sirviendo, en la de Lourdes. Allí le vieron a él pasar horas y horas rezando en la capilla ante el sagrario. Muchas veces rezaba el rosario antes de dormir, pero en la capilla de la comunidad. Un hombre que cuando celebraba la Eucaristía, dicen los fieles, que les hacía sentir el misterio. Les hacía sentir el misterio. Una persona que por eso pues les decía a la gente, a poder ser, venid todos los días a misa. No os lo perdáis. Entonces fue un hombre de la Eucaristía, de los grandes amores que él manifestó. Fue la Eucaristía siempre. Y los fieles lo aprendieron. Su ternura con María y esa dedicación también a la Legión de María, que tanto le recuerdan. Para mí, el rasgo, digamos así, que define su espiritualidad es a Jesús por María. María para él, desde niño, lo dice, gracias Señor por los padres que me diste, pobres, pero abundantes en riqueza espiritual. Gracias Señor por la devoción a María. Eso lo habla de sus tiempos primeros. Sabemos que él iba continuamente, cuando iba a visitar a los pobres espirituales y materiales de los cerros de Lima, iba con una cajita llevándolos lo necesario para atenderles espiritualmente, y en la otra mano llevaba el rosario, ordinariamente. Por eso yo creo que se le podía llamar el hombre del maletín y del rosario. La devoción a María fue total. Es que todos los que la han conocido dicen, la devoción a María es... Y de hecho, de ahí me explico yo cómo, recorriendo todas sus cartas que nos ha dejado, números redondos, 100 cartas escritas por él, a su familia siempre A.J.P.M. A Jesús por María. La mayoría de sus cartas, pero muy significativamente, son así. A Jesús por María. Eso es lo que vivía él. Era lo que vivía él. Ayer el otro día, cuando estábamos en Chosica, yo recordaba lo que alguna señora de ahí, que estaba allí en la iglesia, me contó algún día. Dice, ¿cuántas veces él en la misa nos hablaba de María? De la Madre del Consuelo, que estaba ahí, al otro lado, en la parte del brazo izquierdo de la cruz que forma la iglesia, ahí estaba un altar a la Virgen del Consuelo, la Virgen de la Correa. Y entonces dice que muchas veces les decía eso. En la confesión, a las muchachas y a los muchachos les recomendaba siempre María. La penitencia, como dice alguno,
casi siempre iba algo referido a María. Era un hombre que respiraba a María. Y por eso los alumnos, lo primero que te dicen, María, las misiones y el Señor, sus grandes amores. Padre Agustín, ¿cómo vivió la enfermedad, la cruz, el padre Riverito? Bueno, hay una carta de un sobrino que le escribe a un sobrino en que viene a contar todo lo que la enfermera que tuvo durante el último año de su vida, por razón ya de la enfermedad, pues coinciden los dos. Lo que dicen algunos y lo que esa enfermera escribió. Fue algo maravilloso. Se le ve con una paz, con una tranquilidad, con una aceptación total. Es deseo de Dios. Que yo esté así es deseo de Dios. Y por eso se manifestaba con serenidad, con paz. Vivió los últimos meses así, en esa tensión, haciendo también propaganda de las misiones y de María, que aprovechaba los ratos que tenía para, ¿sabes? El rosario, por ejemplo, era tiempo santo. No podían traerle ni medicina ni nada. Eso para después. Estamos rezando el rosario. Aquí se reza el rosario. Era así. La Virgen manda. Y bien. Era un hombre, de verdad, en este sentido, dentro de la sencillez, un hombre que tenía una fortaleza interior y espiritual muy grande. Muy grande. Me gustaría que nos dé como un mensaje final, qué es lo que ha querido como remarcar más y qué es lo que para el tiempo que estamos viviendo en el Perú, en la Iglesia, en la humanidad, el Padre Riverito nos da, nos está dando para que también nos encomendemos a sus oraciones. Para mí, en el subtítulo está dicho todo. El agustino que hizo de la sencillez camino de santidad. Porque lo que más admiran de él y dicen de los que lo conocieron bien, humildad y sencillez. Eran como un niño cuando hablaban con él. Entonces, esta sencillez que yo creo que siempre necesitamos, huir de buscar cargos, de buscar apariencias, porque como dice alguno que lo conoció muy bien, pasó por la vida de puntillas, como hormiguita, sin hacerse notar. Nada de tirar cohetes y petardos para que atraer mucho a la gente. La sencillez, la humildad. Creo que es un ejemplo en eso hoy enorme para todos y de forma especial para los hombres de iglesia y para los religiosos. Para mí es un ejemplo maravilloso de que la vida no está tanto en organizar muchas cosas, que hay que hacerlo y que sirven, pero que la eficacia de esa tarea está por la fidelidad que él tiene al Señor. Y por eso el padre Riverito, sin tener cargos así, sin tener responsabilidades grandes, sin armar ningún follón grande y enorme, inmenso de gente, atrajo a todos. Atrajo a todos. En él creo que se cumple maravillosamente. El otro día pensaba yo en Chosica. Riverito atraía a todos en vida y por lo que veo sigue atrayendo a todos también después de muerto. Es lo que yo pensaba el otro día. Es la estela que nos dejan los santos, ¿no?
Yo he escrito ahora un libro, Perú, Tierra Ensantada, donde está el agustino, Fray Diego Ortiz, protomártir del Perú, donde está mi paisano, el padre Monseñor Luis López Solís, ¿no? Y como que el padre Rivero nos actualiza, ¿no? Por una parte, la entrega de Diego Ortiz, la sabiduría, también la sencillez de Luis López de Solís. Si le parece, vamos culminando y terminamos con una oración. Yo le agradezco muchísimo el que nos haya compartido lo que en este libro, que le recomiendo a toda la teleaudiencia para irnos compenetrando con el espíritu del Padre Riverito y que nos ha hecho ahora llegar a todos nosotros. Además que se animen porque también está dando gracias, sobre todo, cosa de cáncer. Hoy mismo me ha llegado un caso, dando las gracias al Padre Riverito por la curación de un cáncer y también por aquellos que no pueden tener hijos y desean tenerlos. Son los que más abundan. Bien, Señor, te damos gracias porque en el Padre Riverito nos enseñas un amor perseverante y hondo a la Eucaristía. Por ello te pedimos que los sacerdotes sintamos que nos morimos, como él decía, si no celebramos la misa. Y que al celebrarla, como dicen los que asistían, sientan el misterio. Que los sacerdotes vivamos nuestro sacerdocio de suerte que si volviésemos a nacer, como él escribió, volvería a ser lo que soy, sacerdote. Que no te dejemos, Señor, solo en el sagrario. Que oremos largo en tu presencia sacramental. Que con nuestras obras y palabras todos se sientan animados a la misa frecuente y a un diario. Señor, gracias por el Padre Riverito y ayúdanos a vivir un poco por lo menos el estilo que él vivió tan intensamente. Amén. Amén. Nos puede dar la bendición final, ¿eh? Y, cómo no, sí. El Señor esté con vosotros. Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Chao. Muy bien. Chao. Muchísimas gracias.